En el video anterior vimos introducción al Machine Learning. Ahora vamos a ver lo que es la introducción a las redes neuronales. Como sabemos, su fin último es tratar de emular o ser como el cerebro humano. Es una combinación de informática con estadística, ¿no? Que es una especialización de las matemáticas, y resuelven problemas comunes en el campo de la inteligencia artificial. Allí vemos una red neuronal biológica y las interconexiones entre todas las neuronas que corresponden a esta red, y vemos la información que está ahí encendido, cómo se pasa de neurona a neurona. 1. Las redes neuronales son un subconjunto del Machine Learning. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las redes neuronales, como utilizan parte estadística, parte matemática, parte ciencia de datos, es un subconjunto del Machine Learning. Y también constituye el eje de los algoritmos de Deep Learning. Deep Learning es aprendizaje profundo, ¿no? Justamente por ese motivo tenemos este orden. Primero introducción al Machine Learning, luego redes neuronales y finalmente Deep Learning. Vamos de más a menos, por decirlo así, no en importancia, sino en subconjuntos. El más grande es Machine Learning, dentro de ello tenemos las redes neuronales, y el eje importante de Deep Learning son las redes neuronales. Por ese motivo primero estamos explicando lo que son las redes neuronales para que sea más sencilla la comprensión de Deep Learning, ¿no? Como punto 2, entrenan datos para aprender y mejorar su precisión con el tiempo. Como ya sabemos, con gran información, con bastante información, las redes neuronales pueden aprender y se ajustan a sí mismas para poder mejorar su precisión. Es importante tener en cuenta que si tenemos una red que no la hemos vuelto a entrenar más de 5 años, por ejemplo, entonces esa información está desactualizada y todas las ecuaciones que se calculan van a ser en función a esa realidad. Por ejemplo, hace 5 años no hubo pandemia, y durante pandemia las variables socioeconómicas a nivel mundial cambiaron rotundamente. Entonces, miren qué importante es tener actualizada la información, así que es importante que el entrenamiento que demos sea con la información más actualizada que tenemos, ¿no? La más reciente, pocos meses a lo mucho de antigüedad. Constituyen potentes herramientas porque permiten clasificar y agrupar los datos a una velocidad inimaginable muchas veces. Un ejemplo de ello es el motor de búsqueda de Google. Como sabemos todos, ¿no? Colocamos unas cuantas palabras, damos enter y en pocos segundos, o incluso a veces menos de un segundo, tenemos decenas de miles de resultados. Ese motor de búsqueda es súper potente. Tercer punto, las redes neuronales artificiales, ANN, están formadas por capas de nodos que contienen una capa de entrada, una capa de salida y dentro una capa oculta. ¿Qué cosas son las capas? Por ejemplo, las capas de entrada son las variables que nosotros conocemos, que estamos introduciendo en el modelo. Las variables más conocidas, talla, peso, edad. Y luego de ello, todos los cálculos, los pesos, los autoajustes, las tolerancias, todo el tema matemático computacional se da en las capas ocultas, que por eso se llama oculta, porque no lo vemos. Y finalmente se genera la capa de salida. Eso también lo podemos ver, los resultados, ¿no? Luego el entrenamiento, luego que la red neuronal se entrenó, entonces ya nos ofrece una capa de salida y tenemos que se parece mucho a lo que estamos buscando, ¿no? Al valor esperado, deseado, digamos. Cada nodo o neurona artificial, los nodos son las neuronas artificiales, se conectan a otros y tienen un peso y un umbral asociado. ¿Qué significa umbral asociado? Que cada neurona artificial o nodo tiene un umbral, por ejemplo, 5, y si es que no pasas de 5, no puedes ir a la siguiente capa. Tienes que pasar de 5, la resultante de la ecuación, para recién llegar a la siguiente capa. Si no pasa de 5, retrocede, se recalculan los pesos en función a diversas técnicas y luego nuevamente verifica. ¿Pasaste el umbral? Sí. Entonces procede a la siguiente capa y así sucesivamente hasta la salida. Justamente el punto 5 es lo que acabo de mencionar. Si la salida de un nodo individual está por encima del valor del umbral especificado,
dicho nodo se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. Si el valor no está por encima del umbral, entonces no se activa y no pasa a la siguiente capa de la red, sino retrocede, se ajustan los pesos, se recalculan y nuevamente verifica. Vamos a ver un ejemplo bastante didáctico que he hecho en Excel más adelante, para que se pueda entender estos procesos que realizan estos recálculos de los pesos de las redes neuronales artificiales. Aquí tenemos la imagen, ¿no?, de la red neuronal artificial. Por ejemplo, aquí tenemos las capas de entrada, esta es la capa oculta y esta es la capa de salida. Acá están todos los cálculos. Y aquí está lo que le decía, ¿no? Este es talla, por ejemplo, o peso. Avanza. ¿Eres mayor que 5? Sí, pasaste. ¿Eres mayor que 7? Sí, pasaste. Otra vez, otro individuo, otra unidad de análisis. ¿Mayor que 5? Sí, pasas. ¿Mayor que 7? No, eres 3. Retrocedes. Se recalculan todos los pesos de todas las neuronas y nuevamente recalcula el valor. Y con eso recién, si eres mayor que 7, pasa. Mayor que 5 aquí, pasas. Mayor que 7, pasas, ¿no? Hasta que llegues a la capa de salida. Y una vez que todos los valores han superado y han llegado a la capa de salida y se parece mucho, entonces, de acuerdo a las tolerancias, entonces recién allí se detiene y tenemos la ecuación del modelo. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un surfista, ¿sí? Él se pregunta, ¿debo hacer surf? Y para ello tiene 3 factores para tomar esa decisión. ¿Hay buenas olas? Si la respuesta es sí, porque es lo que le interesa a él que hayan buenas olas, le ponemos 1. Caso contrario, será 0. ¿Ha habido un ataque de tiburón reciente? Si la respuesta es sí, eso no queremos, por eso le ponemos 0. Pero si la respuesta es no, no ha habido un ataque de tiburón reciente, entonces le ponemos 1, porque eso es lo que queremos, que no haya habido un ataque de tiburón, que no pase esto, que el tiburón está ahí correteando al pobre surfista. Y el tercer factor es, ¿está vacío el pico? O sea, ¿está vacía la playa, el mar, la zona donde voy a hacer surf? Si la respuesta es sí, es 1, porque eso es lo que queremos, que esté vacío, para poder hacer todos los quiebres hermosos que se hacen en el mar. Y si la respuesta es no, le ponemos 0. Finalmente, la decisión de hacer surf es sí, le ponemos 1, y no, le ponemos 0. Aquí hemos construido una matriz con la información que hace un momento hemos visto. Hay buenas olas, le estamos llamando X1, su código. Está vacío el pico, X2. Y ha habido un ataque de tiburón reciente, X3. Esto para no escribir todo ese texto, ¿no? Simplemente X3 ha habido un ataque reciente de tiburón. X1 hay buenas olas. Y ya está. Pero cada una de estas variables tiene sus pesos. Por ejemplo, vemos que W1, el peso de hay buenas olas es 5, el peso de ha habido un ataque de tiburón reciente es 4, y el peso de está vacío el pico es 2. Son pesos aleatorios, ¿sí? Vemos que obviamente el surfista le da mayor importancia a si hay buenas olas, porque es como 5. Segundo factor importante, segunda variable importante para el surfista es que ha habido un ataque de tiburón reciente, porque el peso es como 4. Y también es importante, también es un factor que considera, pero no tan relevante, porque tiene peso 2. La mitad de si ha habido un ataque de tiburón reciente está vacío el pico, no tiene un peso de 2. Acá está, ¿no?, la explicación, ya que está acostumbrado a las multitudes, no le importa mucho que esté un poco yendo el pico, por eso le pone 2. Ya que en grandes olas a menudo, por eso le pone pico 5, porque es algo raro, peso 5, perdón, porque es algo raro que haya buenas olas. Y le pone peso 4, ha habido un ataque de tiburón reciente porque tiene miedo a los tiburones, y quien no, son animales muy, muy peligrosos. Acá están las respuestas. Si es sí, hay buenas olas, es 1, porque eso es lo que quiere. Si está vacío el pico, si es sí, le pone 1 también, porque eso es lo que quiere, que esté vacío. Y si no ha habido un ataque de tiburón reciente, le pone 1 al no, porque eso es lo que quiere, que sea 1, que no haya habido ataque de tiburón. Si ha habido un ataque de tiburón reciente, le pone 0. Ahora supongamos que, a diferencia de la anterior imagen, en la que el pico estaba vacío y sí hubo último un ataque de tiburón, aquí, como vemos, el pico está lleno y el surfista acá está feliz en el fondo del mar, ¿no?, porque sacando su dedito, porque no ha habido un ataque de tiburón reciente. Entonces, siendo así, hay buenas olas, 1 le ponemos. ¿Por qué? Porque la respuesta es sí. Miremos esta ola hermosa, igual que la imagen anterior. Segunda variable, ¿está vacío el pico? La respuesta es
No, porque vemos que hay un poco de gente. Entonces le ponemos 0, por eso acá x2 vale 0. Y bueno, no es muy relevante porque tiene peso 2, ¿no? Y la última variable es, ¿ha habido un ataque de tiburón reciente? Como vemos, él está feliz al fondo del mar, es porque no ha habido un ataque de tiburón reciente, le ponemos 1, porque la respuesta es no, y eso es lo que queremos, ¿no? 1. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo funciona esta red neuronal? Bueno, vamos a dar un umbral, ¿sí? De 3. Hace un momento les dije umbral de 5, de 7, no son aleatorios. En este caso vamos a dar un umbral de 3. Es un umbral aleatorio, ¿sí? 3. Y que se traduce en un valor de sesgo de menos 3. ¿Qué cosa es sesgo? Sesgo es un error, una diferencia, ¿sí? Sesgo es diferencia. Sino que en un modelo matemático, más sesgo, le ponemos menos 3, ¿no? En este caso particular. Entonces la formulita siempre va a ser, para este caso, W1 por X1, el peso de la variable 1 por la variable 1, más el peso de la variable 2 por la variable 2, más el peso de la variable 3 por la variable 3. Sabemos que la variable 1, ¿qué era? Si ha habido buenas olas. Y su peso es 5. Y habíamos dicho en el anterior ejemplo que sí, x1 vale 1, x2 vale 0 y x3 vale 1. 1, 0, 1. Acá está, miren. 1, 0, 1. Los pesos 5, 2 y 4, ¿no? Este es el que ha habido ataque de tiburón reciente y este es el que dice que está vacío el pico o lleno el pico, ¿no? De peso 2. Entonces, si el sesgo que habíamos comentado, el umbral, que le hemos puesto 3, y acá se traduce como menos 3. Toda esta ecuación la operamos o la calculamos: 5 por 1, 5, más 2 por 0, 0, 0, 5, perdón, más 4 por 1, 4, 5 más 4, 9, menos 3 es 6, y el resultado es 6. Toda esta ecuación, o todos estos valores, es 6. Y nos damos una pregunta: ¿6 es mayor que 0? Sí, 6 es mayor que 0. Entonces, damos una función de activación o salida y decimos, si el resultado es mayor o igual a 0, le ponemos 1 a la salida. O sea, sí, va a hacer surf. Si el resultado es menor que 0, le decimos 0, no va a hacer surf. Y como aquí salió mayor que 0, entonces el resultado es mayor o igual que 0, 6 es mayor o igual que 0, entonces la salida o la respuesta va a ser 1. ¿Qué significa? Que sí se debe hacer surf. Y nuestro amigo se fue a surfear, y acá lo vemos, ¿no? Pasando un tubo, creo que le llaman a esta técnica de pasar en el mar. Es importante ver aquí que si los pesos, ¿no? PW3, W1, que son aleatorios, cambian, obviamente esto va a tener otro resultado. Y también el sesgo, ¿no? Entonces, estos valores aleatorios de los pesos y el sesgo, es importante tenerlos en cuenta. Por eso en el siguiente video les voy a mostrar cómo estos se recalculan hasta llegar a un punto en el que justamente está la ecuación que necesitamos. Ahora, ya esta parte es un poco más técnica, bastante técnica. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? En el proceso con el que el algoritmo ajusta sus pesos es con una técnica llamada el descenso de gradiente. ¿Y qué cosa es el descenso de gradiente? ¿Ya? Básicamente vemos aquí cerritos, ¿sí? Imagínense que esto es un desierto, y acá hay cerritos, y acá hay orificios, ¿no? Huecos, ¿no? Como valles, digámosles. O más práctico, imaginemos que esta es una selva, y que en la selva cortamos todos los árboles pobres, y estos son los huecos o de los valles, ¿sí? Los valles que están. El descenso de gradiente lo que hace es calcular el mínimo de una zona determinada, el mínimo de todo. ¿Y cómo lo hace? Lanza valores aleatorios en distintas partes de toda esta área y empieza a seguir calculando baja, parte más baja, y uno busca las partes más bajas.
va a avanzar como si fuese el agua. Esto es como que aquí sueltes el agua y el agua va a quedar a hacer el agua siempre va a buscar el mínimo, ¿no? Siempre el agua va a buscar el mínimo. Entonces el agua viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y llega aquí. Aquí tiraste un poquito de agua, baja, 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 baja y llega aquí. Pero ¿cuál es mínimo? ¿Este o este? Si solo hubiésemos tirado un único valor de agua aquí, ¿sí? Hubiésemos pensado que este es el mínimo, y eso sería falso, porque en esta área vemos que hay dos mínimos. Incluso acá hay otro chiquito, pero este es el más bajo. Este es el verdadero mínimo de estas tres, de 1, 2 y 3. Entonces, por ese motivo es que esta técnica lo que hace es lanzar varios valores aleatorios en distintas partes de todo el área. A partir de ahí empieza a calcular con técnicas matemáticas y de tangentes, ¿no? El mínimo local, los mínimos locales. Y por ese motivo, de todos los mínimos locales que encuentre, por ejemplo, este y este, calcula el mínimo de todos ellos. ¿Y quién sería? Este de aquí. Y de esa forma calcula el mínimo. En este caso, el descenso de gradiente nos sirve para encontrar el mínimo y de esa forma los pesos de las neuronas se van ajustando, se van recalculando hasta encontrar el mínimo error. En el caso de llevando las redes neuronales artificiales, lo que calculan es el mínimo error. Digamos que estos valores, estos mínimos locales, son justamente esas diferencias, nos buscan el mínimo valor. ¿Sí? Eso es lo que hace un descenso de gradiente. No les detallo más porque es bastante técnico realmente esta parte. Tipos de redes neuronales. Los diferentes tipos que se utilizan para distintos fines. Las más representativas son las que vemos a continuación. El más antiguo es el perceptrón, creado por Frank Rosenblatt, como ya vimos en historia, ¿no? De evolución, historia de evolución de la inteligencia artificial, en el año 1958. ¿Y qué cosa es el perceptrón? Generalmente el perceptrón va a usar esta función, y así la van a ver, ¿eh? Cuando busquen redes neuronales artificiales, en la parte de la función de activación, van a ver este símbolo, casi siempre. Es lo más antiguo. Esto se llama función signo. Este es el eje X, que ya debemos recordar del colegio. Este es el eje Y. Al eje Y también le llaman f de x. ¿Qué significa f de x? Función de x. ¿Y por qué Y está en función de x? Porque sí, dependiendo de los valores de x que están aquí, acá está 0, acá está 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, acá está 0, acá está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 hasta menos infinito. Y para y es igual, acá está 0, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, acá está 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, más infinito, y acá está menos 1, menos 2 hasta menos infinito, ¿sí? Recordando los ejes coordenados. Entonces, eso del perceptrón considera que si x, o sea, los valores que viven en esta recta de aquí, en toda esta recta, si x es mayor o igual que 0, desde aquí, que 0, hacia la derecha. No considera esta parte, ¿sí? Esta parte no. Si x es mayor o igual que 0, o sea, desde aquí 0, 1, 2, 3 hasta acá, de aquí para la derecha, ¿cuánto va a valer f de x? Va a valer 1. Y sí, mire, acá está 1. 1, 1, 1, 1, 1, por ese motivo la recta es así, 1, 1, 1, 1, 1, 1, porque todos los valores de x mayores o iguales que 0 va a ser 1, por eso es constante el 1, es paralelo a este eje coordenado x. Y cuando x es menor que 0, o sea, de aquí para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito, va a ser ¿cuánto f de x o y? 0. Y este justamente es el punto 0, por eso todo esto está en la misma recta de x, ¿no? 0. ¿Sí? ¿Está bien? Por ese motivo, esta también le llaman función signo, ¿sí? Función signo, o función escalón, ¿no? Función escalón también le dicen. ¿Ya? Eso es para lo que es el perceptrón. Ahora, otro tipo de red neuronal es la red neuronal de propagación hacia adelante, o perceptrón multicapa, MLP, que considera una función sigmoide en la función de activación, no perceptrones. La función sigmoide es esta. Es parecida a esta, ¿no? Tiene casi la forma, pero si ven aquí, acá hay curvitas. ¿Qué significan las curvitas? Que no son valores constantes. Por eso la función de x ya no es 1 o 0, como era aquí. Todo esto es 1, está a la altura del valor 1 en el eje Y, y todo esto es 0, está a la altura del 0 en el eje Y. Acá no. Acá, si x es 0, por ejemplo, a ver, 0 es 0 por algo, es 0, y a la 0 es 1, 1 más 1 es 1 medio, ¿no?
1 más 1, 2. 1 sobre 2, un medio. Y vale un medio. Cuando x es 0, o sea, hasta aquí el x, porque este es el eje x, aquí 0, un medio. Significa que aquí, este puntito de aquí es un medio. Y sí, mira, acá está 1 y acá está un medio. Entonces, y así, cada uno de los valores se van calculando en esta formulita y va a ser acá un medio, acá un poquito más de un medio, acá va a ser de repente, no sé, 5 octavos, acá 7 octavos y acá ya 8 octavos, que es 1, ¿no? Y ahí casi 1 y sigue creciendo, ¿cierto? Igual pasa con la parte negativa. Si x es menos 1, si x es menos 2, y esto va calculando y se va pegando casi a 0, ¿sí? Entonces, acá está considerando un delta igual a 1, ¿no? Este coeficiente de delta, que puede ser 1, no hay problema, o sea, e a la menos x puede ser, no hay problema, y va creciendo, porque e es la base de los logaritmos neperianos, así le llaman este símbolo e, que es 2.8182 y algo más. Entonces son valores matemáticos que se colocan, pero lo importante es saber de que aquí no son valores constantes. El y no tiene un valor constante, por eso no vamos a ver corchetes 1 y 0 solamente, como era en la función del perceptrón, en la función escalón. Acá en la función sigmoide son infinitos valores, puede ser cualquiera de estos puntitos que son decimales y así. Por ese motivo, esta función sigmoide es la que se usa para los perceptrones multicapa, porque tienen ya varias capas, es más sofisticada, ¿no? Es más compleja la red. ¿Por qué? Porque la mayoría de problemas del mundo real son no lineales, y eso es cierto. En el mundo real, las variables socioeconómicas, sociodemográficas, en general cualquier tipo de variable, la mayoría son no lineales, tienen distintos comportamientos. Por ese motivo, la función sigmoide ayuda más que la función escalón. Usos, base para la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y otros, ¿sí? Visión artificial, ya sabemos, ¿no? Los vehículos autónomos, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es que, por ejemplo, los chats, ¿sí? Los WhatsApps que están así todo escrito, el Facebook que está todo escrito, eso también es procesamiento del lenguaje natural, y otros, ¿no? Las redes neuronales convolucionales, CNN, o sea, no son las iniciales de un canal, por si acaso. En este caso son las redes neuronales convolucionales CNN. Son similares a las MLP, ¿no? A los perceptrones multicapa. Identifican patrones dentro de una imagen. Por ejemplo, vemos aquí esta imagen se llama objeto, esta imagen llamada PSF. Miren, parece una vela, ¿no? La punta de la vela, así un poco incandescente, ¿no? Y aquí hay un objeto que tiene un círculo grande y un círculo pequeño. La combinación de estas dos, la convolución de estas dos, porque la convolución es una especie de media, promedio móvil le llaman, para ser más específico, pero vamos a pensar que es una especie de promedio, ¿sí? Una especie de promedio, y la especie de promedio de estas dos imágenes es esta, miren, es una combinación, ¿no? Tiene dos elementos, miren, 1, 2, y el primero, que es más incandescente, que es más notorio, más encendido, se parece a esta, y el chiquito que está aquí, un poquito también. Entonces, la convolución de estas dos, de este dispositivo óptico, nos da esta imagen. Eso es lo que hace, ¿no? En síntesis, las redes neuronales convolucionales, que se utilizan para el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones y visión también artificial. El otro tipo de red neuronal es las redes neuronales recurrentes, que se identifican por sus bucles de retroalimentación. Los usos, predicciones de datos de series temporales. Por ejemplo, las series temporales, también llamadas series de tiempo, son aquellos modelos estadísticos que utilizan no solo las básicas variables de X y Y, del eje X y el eje Y, sino utilizan una tercera dimensión que es el tiempo. El tiempo es muy importante para las series temporales, por eso se llama series temporales o series de tiempo. Y en esas series de tiempo nos sirve mucho, por ejemplo, para calcular las acciones, ¿sí? El comportamiento de las acciones en la bolsa de valores, porque allí el análisis es por día. Cuando inicia el día, cuando está la acción, 10. Cuando estamos al mediodía, la acción subió a 15. Y cuando cerró el día, de repente bajó a 13. Y en todo ese tramo pudo haber pérdidas o ganancias, dependiendo de lo que uno haya proyectado. Entonces, esa es una serie temporal. Y las redes neuronales recurrentes nos sirven para eso. ¿Qué cosa es un bucle? Porque acá mencionamos, significa por sus bucles de retroalimentación. Bueno, el bucle es repetir una tarea un número determinado de veces.
Digamos que el bucle es un loop, también le llaman loop en el lenguaje informático. Es repetir, por ejemplo, supongamos que un algoritmo tiene pasos ABC. Repites ABC una vez, repites ABC dos veces, ABC tres veces, cuatro veces, cinco veces, ya, varias veces, eso se llama bucle. Pero el bucle es solamente para ABC. Más abajo puede haber parte del algoritmo EFG, eso no se repite. El bucle es, ¿no? Y eso se repite tantas veces se considere en este bucle. Y esa cantidad de repeticiones se le dice justamente las iteraciones, ¿sí? Estamos iterando. Bueno, en el siguiente video les voy a explicar lo que es el perceptrón simple. Va a ser en Excel para que sea totalmente claro. Así que por favor les invito a ver el próximo video.